Esto es El Ave Azul. Siempre quisimos hacer un podcast, algo pura voz, que sea multidisciplinario, que hable de lo que ocurre, de cultura popular, viajes, negocios, de esta ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esperemos que te guste lo que hacemos. ¡Salud! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos anden bien. Estamos con Heriberto Ramos, con el licenciado en la gustada sección de viajes, de geografía, de historia. Vamos a hablar en general de Magallanes, de Portugal y de la conquista que hace Portugal de los mares a finales del siglo XV, principios del siglo XVI y en general por los tiempos de la colonia. ¿Cómo estamos, licenciado? Ernesto, buenos días, ¿qué ha habido? Gusto de saludarte. Te propongo de metodología. Yo aquí traigo en mis manos el libro de Magallanes, El hombre y su gesta, de Stefan Zweig. Te propongo leerte unos parrafitos y a partir de esos parrafitos podemos conversar. Muy bien. Y por fin, cuando el cargamento ha alcanzado la desembocadura del Nilo, cerca de Alejandría, le espera un nuevo usufructuario, y no el menos exigente, el de la flota de Venecia. Desde la pérfida abolición de la competidora Bizancio, la pequeña República de Venecia se ha apropiado el monopolio del comercio oriental de las especias. La mercancía, en vez de ir directamente a su destino, ha de pasar por el Rialto, donde los factores alemanes, flamencos e ingleses la encarecen, y de ahí, en carros de anchas ruedas, atravesarán las nieves y los hielos de los pasos alpinos las mismas especies que 2 años antes brotaban al sol tropical, hasta dejarla en poder del tendero europeo y por ende en manos del consumidor. Mucha mercancía por la ruta de la seda, por el mar Índico, a través de la historia, ¿no? Así es, pues antes de que se establecieran las rutas que experimentaron y descubrieron fundamentalmente los portugueses y luego los españoles al descubrir América, pues todo el comercio con Asia, que en Europa era muy apetecido de las especies, pues se llevaba a cabo a través de dejar las especies que se recolectaban en lo que ahora es hoy Indonesia, en lo que es ahora la península de Tailandia o la parte de Filipinas, o la India, se llevaban por tierra hasta para cruzar lo que ahora es Afganistán, Irán, y por la ruta de la seda llegaban a Europa. No había la posibilidad, porque no había rutas marítimas, de trasladar las especies a través de la vía marítima, y esto es lo que indujo a los portugueses primero y a los españoles de encontrar la ruta de Europa, de España, de Portugal hacia el oriente por mar. Esto fue lo que llevó a Colón en 1492 a descubrir América, pensando que era el camino para llegar a la parte asiática de las Molucas. Esto fue lo que llevó después, en 1520, el día 21 de octubre, a descubrir por parte de Magallanes lo que ahora se le llama el Estrecho de Magallanes, en Tierra del Fuego, y pasar al Océano Pacífico y de ahí hacer el viaje hasta las Filipinas para cerrar el círculo de una tierra redonda que hasta esa época no la sospechaban, pero no la conocían así. Ya. Bueno, en general las especies, pues la pimienta, la canela, todas esas especies del trópico que al final de cuentas en Europa, donde el poder adquisitivo aumentaba, pues cada vez tenían más apetito de que su comida fuera menos sosa, o las mujeres vestir seda o utilizar prendas
más finas y pues necesariamente tenían que voltear a ver a esta parte del mundo, ¿no? A China, a lo que es pues ahora todas las islas de las especies y todo este gran corredor que es el mar Índico, que pues tenían que pasar por allá y había varias rutas. Una era entrar por el Golfo Pérsico, otra entrar por el Mar Rojo, y del Mar Rojo te podías ir hacia arriba, hacia la zona de Líbano, pasando Petra, o te podías ir por la izquierda y llegar al Cairo, a Egipto, y de ahí cruzar otra vez por mar hacia, pues hacia a Venecia, donde habla este texto que era de una u otra forma donde los grandes mercaderes, de hecho Marco Polo era veneciano, los grandes mercaderes tenían su, su, su monopolio y de ahí pues dispersaban las mercancías hacia, hacia toda Europa. Entonces podemos ver, y ahí la importancia de la parte por el mar o la importancia de la parte por tierra, de la ruta de la seda, donde en este trayecto tan largo y tan tortuoso pues había múltiples intermediarios y las mercancías se encarecían, ¿no? Y eventualmente pues Portugal empieza a decir vamos a buscar una ruta alterna, que es lo que comentaban, para poder llegar a las islas de las especies. Ahí la figura de Enrique el Navegante es importante, ¿no? Pues Enrique el Navegante era un aristócrata de la familia real portuguesa a mediados de los años del siglo XIV, del siglo XIII, en 1450, que tuvo una gran afición por las actividades marítimas. De hecho, en lo que es hoy la ciudad de Sagres, al sur de Portugal, él fundó la primera escuela que enseñó a realizar actividades marítimas a los portugueses. En esa escuela se perfeccionó los métodos de navegación, se fortalecieron los botes, las carabelas llamadas en aquel entonces, fueron fortalecidas para lograr alcanzar mayores distancias, y Enrique el Navegante fue el noble portugués que empujó en gran parte la navegación portuguesa en ese siglo, en el siglo XIII, y que además logró que se consolidara con el viaje de Magallanes alrededor del mundo, logró que los portugueses desde mediados desde los 1450, 1460, exploraran en gran parte la parte occidental de África, lograron darle la vuelta a África y llegar hasta la parte africana del este, que es el Océano Índico, y de ahí pues ya pronto pudieron llegar por la ruta africana a las islas de las especies. Pero también Magallanes, con su histórico viaje de 1420, y había salido de Sanlúcar de Barrameda, ahora una ciudad española en la cuenca del río Guadalquivir. Había salido de ahí con 200 hombres y varias carabelas para encontrar la ruta hacia el oriente. Logró cruzarla ese día de octubre de 1820, casi un año después de haber salido, logró cruzar el estrecho de Magallanes, que ellos denominaron como la Isla del Fuego, porque veían por las noches, al hacer ese crucero por el estrecho de Magallanes, veían las fogatas que los nativos de ese lugar prendían, sorprendidos por la presencia de estas carabelas. Lograron llegar al Pacífico y de ahí rumbo a Filipinas, donde murió, por cierto, Magallanes. Aquí tenemos el mapa, estamos viendo Sanlúcar, que es justamente la delta del río Guadalquivir,
y ahí subiendo por el río, pues se llega a Sevilla, donde estaba el centro neurálgico político, obviamente el rey estaba en Madrid, etcétera, pero desde Sevilla se llevaba a cabo gran parte de la administración de lo que eran los viajes a las Indias, ¿no? De hecho, yo no lo encuentro aquí la construcción esta famosa que hay en Sevilla, donde llevaban a cabo toda la administración. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Bueno. Pues ahí está, en Sevilla está, o estuvo y todavía está el archivo de Indias, ¿verdad? Que es la parte pues administrativa de todo el manejo económico, político y social de lo que... Sería interesante irnos a echarle una vuelta al archivo algún día de estos, ¿no? Lo que ellos consideran como las Indias occidentales, ¿verdad? Y que era pues la parte de Cuba, las Antillas, México y después pues Centroamérica, Sudamérica, Perú, que fue muy importante en el descubrimiento y la conquista de la Nueva España. A ver, leemos más. ¿Quién sabe si este océano, que en la cresta de las impetuosas olas llegadas del este deja en las playas portuguesas pedazos de raras maderas que deben haber crecido en alguna parte, lejos de ser infinito, sería el camino hacia tierras nuevas desconocidas? ¿Quién sabe si África es habitable más allá del trópico? Y si el omnisciente griego mintió burdamente al pretender que el inexplorado continente no se puede rodear navegando y que no hay camino que lleve al mar de la India, entonces Portugal, precisamente porque está en un extremo occidental, sería la verdadera palanca de todos los descubrimientos, el pueblo que tiene más corto el camino a la India. Fue un golpe de suerte el de Portugal, pues al final de cuentas se colocaron ahí, tuvieron a Enrique el Navegante, que 50, 60 años, él no llegó a ver realmente lo que se logró y todas estas conquistas y cruzar el Cabo de Nueva Esperanza y mucho menos la gesta de Magallanes, que al final de cuentas fue una gesta pues española. Magallanes, entiendo, fue con el rey de Portugal. Magallanes había estado en las Molucas, había estado en las islas de las especies y era un navegante experimentado, y con sus conocimientos y lo que había leído tenía la intuición de que podía dársele la vuelta hacia el sur, a América, y fue justamente a pedirle a los portugueses, al rey portugués, que lo ayudara, y no le dieron la espalda. Básicamente lo mandaron por un tubo y él va con la corona española, y por lo demás es historia, ¿no? Aquí está vinculado o tiene relación con lo que es el Tratado de Tordesillas, donde desde mi particular punto de vista fue algo que ya después que se fueron dando los descubrimientos y después de que se fue mostrando el tamaño tan inmenso que tenía América, podemos decir que el Tratado de Tordesillas fue muy malo para los portugueses, ¿no? Bueno, se distribuyó las áreas descubiertas y colonizadas entre España y Portugal. Y efectivamente también Colón intentó que su viaje fuera financiado por los portugueses y finalmente fue recogido y subvencionado y financiado por los reyes católicos Fernando e Isabel, y entonces así descubrió para España esta parte de América. Pero en Lisboa hay un monumento a Enrique el Navegante, un monumento que ve hacia el Atlántico, que es la parte, como decía Magallanes, la parte más cercana a la parte occidental de este mar, la parte más cercana a poder llegar al sur occidental de África. Y Enrique el Navegante fue un factor fundamental para el desarrollo de las actividades marítimas en el mundo, ¿verdad? Tenía
desde luego, pues el legado de todos los navegantes fenicios que en la época antes de Cristo tenían su potencial en lo que ahora es Túnez y que antes se le denominaba Cartago. Los cartagineses fueron los navegantes que desde la parte que ahora es Israel, el Líbano, Siria, habitaban los fenicios, eran los que dominaban el comercio antes de Cristo por todo el mar Mediterráneo. Había pues la influencia y la experiencia marítima que cristaliza ya en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, con los viajes de los navegantes portugueses y españoles hacia África, hacia las islas de las especies, por el lado del Índico, rodeando África, y por el lado del estrecho de Magallanes, dándole la vuelta al mundo. Aquí estamos viendo las viejas ruinas de Cartago, que se encargaron los romanos después de la Tercera Guerra Púnica de borrarlo de la faz de la tierra. Pero lo borraron totalmente, a toda la población la mataron o las hicieron esclavos. Tunisia, ahora Tunisia, pues era la sede fundamental de los cartagineses, y como ves, si subes un poco más el mapa, es un sitio estratégico, ¿verdad? Es un sitio estratégico porque está a unos cuantos kilómetros de Sicilia, el estrecho entre Sicilia y Túnez, Córcega, y la parte de Italia, la parte, digamos, continental de Italia, es muy pequeño. Entonces, el que dominaba Tunisia, el que dominaba Cartago, dominaba el Mediterráneo. Por eso es importante considerar como un antecedente de la navegación mundial el papel que desempeñaron los cartagineses. Es correcto. Bueno, hablan de la vieja, hablando de nuevo de la ruta de la seda, y hablando de las navegaciones por el Índico, pues las navegaciones se hacían bastante pegado a tierra, ¿no? Por Ceilán, por todo lo que era ahora Goa, y entraban al Pérsico, entraban al Mar Rojo, siendo que los portugueses pues ya entraron una ruta más directa hacia Maldivas, Madagascar, y entrando por Sudáfrica, dar la vuelta y regresar a Portugal, ¿no? Ellos, los viejos árabes que hacían navegación en el Índico, pues lo hacían en una embarcación más chica, se llama la Dhow, DHOW, que era una embarcación chica, con una vela árabe, una vela triangular, diferente a las velas cuadradas, ¿no? Donde pues necesitan remos o necesitan que a fuerza tengas el viento atrás. Sin embargo, las velas triangulares pues son velas que son movibles, el velamen es más movible, y con eso hay mucho más flexibilidad para navegar. Ya esa es una innovación árabe, donde obviamente también hay un tema de los fenicios, donde hubo grandes avances en la navegación, lo que comentaba el licenciado, y esto ya deriva pues a las galeras venecianas, o a las carabelas, a las goas, pues todo un transcurso de muchos siglos, donde el ser humano, la civilización, poco a poco fue conquistando el mar, hasta esa proeza de Magallanes, que fue el primero que le pudo dar la vuelta al mundo, y en la cual se acaban de cumplir los 500 años, entiendo, ¿no? Así es. Y otra cosa que quisiera señalar,
cuando se desarrolla ya en plenitud los descubrimientos marítimos, ¿verdad? Se evitan esos espacios de traslado por tierra a través de lo que ahora es el Golfo Pérsico, a través de lo que ahora es el canal de Suez, ¿verdad? Que una vez que construyeron el canal de Suez, pues se pudo navegar desde esta parte de Europa hacia África y hacia Asia. Bueno, había que hacer un traslado pues por tierra, ¿verdad? Ya sea por la ruta de la seda en Afganistán, lo que es Oridán, lo que es Irak, lo que es Turquía, lo que es toda esta parte el viejo Samarcanda, todo esto, Turkmenistán, toda esta parte, era peligroso, ¿verdad? Porque podrían las caravanas ser y eran atacadas por fuerzas hostiles de dichos territorios, o había que pagar el derecho de paso. Igual hubo algunas expediciones que desembarcaron en la parte este de África, y de ahí se animaban a caminar cientos o miles de kilómetros por África o por los ríos de África, lo que es hoy el río Nilo, que penetra hasta el centro de África y que desemboca en el Mediterráneo, pero no dejaba de tener esos riesgos. Entonces, cuando se establecen las rutas marítimas, de las cuales Portugal fue estrella, pues se dominan los mares sin riesgos de ser atacados por fuerzas extrañas, salvo cuando bajaban a tierra, que podían tener algunos problemas. Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas, cuando termina Magallanes, el barco de Magallanes llega a la isla de las especies y luego matan a Magallanes en las Malucas, pues ahí Cano se queda solo, y con una sola de las embarcaciones él se regresa a España, y justamente su gran peligro era los barcos portugueses que ya estaban en el Índico y las zonas donde tenían fortificaciones ya para ejercer un control real, ¿no? Por ejemplo, el control real que se hacía a través de la fortificación de Goa. Por allá has andado en Goa, ¿no? Se nota ahí la herencia portuguesa. Sí, tengo el privilegio de haber visitado Goa. Yo, cuando era niño, me gustaba mucho coleccionar timbres. Entonces, Goa era en esa época, en los 50s, pues un territorio que todavía no estaba incorporado a la India, sino que era todavía parte del colonialismo, y era una colonia portuguesa. Entonces sus timbres postales eran muy coloridos, ¿verdad? Con pájaros, con tucanes, con cuestiones de ese lugar. Entonces yo siempre tuve una ilusión de algún día conocer Goa. Tuve la oportunidad, junto con mi esposa, de ir a Goa. Goa tiene ahora, como un desarrollo turístico, pues una posibilidad de visitar las plantaciones de las especies, en donde te explican pues la gran cantidad y variedad de especies que hay de maderas finas que había en esa época y que hay todavía, y que fueron el motivo por la que los europeos buscaron estas tierras. Pero además hay toda una parte de la Goa antigua en donde predominan las iglesias católicas, cristianas, que fueron construidas por todos los inmigrantes católicos, sacerdotes, que fueron a Goa y a Portugal, no solo a colonizar, sino a cristianizar a las poblaciones locales. Goa es una ciudad con una historia muy amplia de la vinculación que existe entre Europa y esta parte de la India y de Asia en general. También vemos la geografía de
de Goa. También vemos una bahía, obviamente lo que se buscaba para protección, para defensa. Aquí está el famoso Ahí fuerte está el famoso la fuerte de iglesia de la Aguada. Inmaculada Concepción y la Goa Antigua y toda esta parte de Goa Vieja, que es, tú vas ahí y es un gran bulevar que en ambos lados de este bulevar existían iglesias para el culto no solo de los europeos, sino de los que fueron convirtiendo al cristianismo. Sí, y nada más para rematar, Goa lo vemos en la parte oeste de la India y pues se le puede ver su posición geográfica fundamental pues para ejercer un control real de las navegaciones, ¿no? Seguimos con una lectura. Desde el día que Vasco de Gama entra en las Indias, siente Portugal el purtito de echar fuera las demás naciones. Considera el África, las Indias y el Brasil como un coto particular. En lo sucesivo, desde Gibraltar a Singapur y a la China, ningún barco cortará los mares, ni se atreverá nadie al tráfico en todo el horizonte, si no pertenecen a la nación más pequeña de la pequeña Europa. Y vamos a... Esa era la seguridad que había. Después, cuando ya los mares son, son congestionados, pues viene una época difícil de los piratas, ¿verdad? Y de los atracos que había en el mar, sobre todo por parte de los ingleses contra los españoles, los portugueses. Y bueno, pues son historias muy interesantes. No, Qué bueno que en el Ave Azul las estás desarrollando, Ernesto, y equipo que tiene este iPod del Ave Azul. Oye, sí, mira, al final de cuentas son muchos siglos, son muchos mares, son muchas regiones, hay muchas historias, hay muchos contextos. Es difícil luego platicarlas en concreto sobre cuestiones muy puntuales, pues porque se pierde el contexto, porque se pierde la inmensidad de los datos, pero creemos que acompañado de la geografía y tratando de dar un contexto general y tratar de ubicarnos cronológicamente en el tiempo y tratar de pensar y reflexionar sobre lo que ha sido al final de cuentas todo este tema. Al final este tema ha sido pues el descubrimiento del mundo, la tierra que era inhóspita. Muchos mapas antiguos por ahí se les ve terra inhóspita. Qué maravilloso, qué fascinante los habitantes de esos tiempos. Qué fascinante y qué de miedo los habitantes de esos tiempos que sabían que en algunos lados había tierra inhóspita que había que ir a conquistar o a descubrir más bien, ¿no? Sí, y fíjate que todo ese desarrollo es muy importante. Los navegantes en esa época no tenían mapas, tenían estimaciones, no tenían idea de la longitud del viaje, pero sí de la latitud con solo mirar la posición del sol. Entonces se fueron haciendo descubrimientos e inventos que fueron perfeccionando toda la navegación. De ahí lo volvemos a recordar, Enrique el Navegante, al llevar a la escuela y a la universidad la navegación y las actividades marítimas, fue un asunto fundamental para el desarrollo de la navegación. Qué bueno, Ernesto. Mira, otra cosa, ahora que estás promoviendo estos pods, y ahora con la pandemia, pues se puede viajar desde tu casa, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de viajar y lo hemos hecho con un gran espíritu de conocer, de ver las otras civilizaciones. Pero ahorita que me enseñaste el mapa, que lo hicimos con comentarios, pues se me hizo una manera en la pandemia muy
singular y muy padre de estar viajando, de recrear conocimientos, de aprender cosas nuevas, y por eso qué bueno que están haciendo esto, Ernesto. No, hombre, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir teniendo las participaciones del licenciado. Ahorita contextualizamos un poco el tema de Portugal, pero tenemos pendientes en concreto revisar y platicar sobre el viaje de Magallanes. Y aquí tenemos el estrecho de Magallanes. Y creo que pasó 40 días, imaginémonos, en ese friazo, tratando de descubrir ese paso donde vemos la escala, son aproximadamente 80, 100 kilómetros. Y en medio de todo eso, el fantasma del escorbuto. Pero ya seguiremos platicando de ese tema. Ahí apuntaste a Punta Arenas, tú has estado ahí, yo también pude estar ahí. Ahora que se cumplieron los 500 años, se develó un gran monumento recordando esa fecha en Punta Arenas, en Chile, en medio del estrecho de Magallanes, en medio de lo que es la Tierra del Fuego. Si bien un pedacito muy corto, no sé, no serán arriba de 300 kilómetros, 200. Ahí está la escala, menos 50. No, bueno, y no solamente eso, imaginemos el temor a lo desconocido. Había mucha historia medieval de monstruos que te podían agarrar, o había un fin del mundo donde de repente había una caída de agua. Entonces, son historias muy interesantes, vamos a seguir platicándolas, vamos a seguir conversándolo, y le agradecemos mucho su participación, licenciado. Gracias a ustedes, suerte. Seguimos en contacto. Suerte y fuera. El Ave Azul es una iniciativa de Darwin Nómada, productora audiovisual. Vida 1, atención médica inmediata a domicilio. Tracer México, consultora de empresas. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos.